Un saludo muy cordial, muy afectuoso. Quisiera decir, en primer lugar, reivindicar, más que decir, un dato que nuestro amigo, el doctor Pere Soler, ha obviado en su presentación o en su comentario sobre la efemérides de los 20 años del máster DIRCOM de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y seguramente era obviado por modestia, pero yo sí quiero decir que este fue el máster pionero en España. Fue el primer máster que se dictó, el máster DIRCOM, que se dictó en España. Poco tiempo después dictó también su máster DIRCOM la Complutense de Madrid. Sí. Quisiera que constara, ya que en esta casa no se ha dicho hoy, que ahí se forjaron las primeras generaciones de DIRCOM. Y Pere Soler, con su empuje y su visión anticipada, ahí tuvo una visión efectivamente de gran emprendedor cuando trajo ese máster en esta universidad. No sé si fue consciente de que estaba inaugurando una nueva era en la formación de directivos para las empresas. Sí. Simplemente quería apuntar este dato. Yo tuve la suerte, la fortuna de poder colaborar con las dos universidades. Con la Complutense, simultáneamente con la Complutense, no fue por Juan Benavides, gran amigo, sino por una persona fallecida a la que dedico un recuerdo, que fue Rafael López Lita, que fue también uno de los impulsores de la red de la Asociación DIRCOM de España, un movimiento que hubo en la época a raíz del encuentro de Cuenca, como ha evocado Pere Soler, ¿no? Bueno, dicho esto, creo que lo que se impone en este momento, en esta ocasión, donde tenemos 2 décadas atrás de evolución del DIRCOM, de inicio y evolución del DIRCOM, creo que lo que se impone en este momento es hacer una revisión o por lo menos tratar de sintetizar en pocos minutos, no hay mucho tiempo, algunas cosas que han ocurrido no ya en el curso de los 20 años, que es un tiempo dilatado, sino en los últimos tiempos, ¿no? Se ha acelerado todo en los últimos tiempos, hemos tenido avatares y catástrofes grandes en todos los órdenes, incluso en el económico, como sabemos bien. Hemos asistido a la degeneración del capitalismo salvaje, ¿no? Hemos asistido a un cambio general de cultura, debido a la tecnología, pero también debido a las ideologías, y se han cursado muchos fenómenos simultáneamente, muchos de ellos contradictorios. Estamos en una era de complejidad y una de las características de la complejidad es la contradicción. La complejidad contiene muchas contradicciones, ¿no? Y por eso se hace todavía más confusa, ¿no? Y en este decorado, en este entorno confuso de ideas que van y vienen y que se entrecruzan y que chocan y que se contradicen. En este entorno tenemos que pensar que ahí estamos y que tenemos que oponernos a esa complejidad y a esa dinámica feroz, oponiendo lo contrario, una actitud de simplicidad. Yo creo que la primera actitud debería ser ante lo complejo y ante este caos es simplifiquemos las cosas, veamos las cosas a distancia y tratemos de adivinar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Creo que están pasando bastantes cosas al mismo tiempo y por eso tantas contradicciones. Por ejemplo, hay ahora, respecto del DIRCOM en concreto, porque el DIRCOM tiene tantas facetas, podemos verlo desde tantos ángulos, que es un árbol complejo y podemos perdernos en las ramas muy fácilmente, porque, como digo, es un árbol muy complejo, tiene muchísimas facetas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, actualmente hay como 3 corrientes en este momento, 3 corrientes sobre DIRCOM, ¿no? Hay exigencias vistas desde la empresa, porque podemos verlo desde la empresa y también desde la sociedad. Desde la empresa hay 3 corrientes en este momento. Hay algunos que reclaman una actitud de DIRCOM, que es la que yo mismo preconizo también, que es la de esta visión global de la empresa y desde un ángulo neohumanista,
ahí hay una rama que si la cogiéramos y andáramos por ahí, llegaríamos a la universidad, quizá la tomaré después. Digo que este aspecto humanista y global de la empresa, el DIRCOM es alguien que tiene una visión del todo y de las partes, pero también del hoy y del futuro. En esto contrasta con cualquier otro responsable de cualquier otro departamento, ¿no? Bueno, me puedo perder muy fácilmente y si me complico les pido perdón porque es fácil enredarse con el tema. Y más porque quisiera decirles muchas cosas en poco tiempo, pero es más fácil que me enrede, ¿no? Bien, decía pues que hay como tres corrientes, ¿no? Una corriente que está en la línea de que el DIRCOM tiene que ser el que conduce la estrategia general global de la empresa, con la visión puesta en el largo plazo y con la mirada, como hemos dicho, panorámica del conjunto de la organización, pero también con un pie dentro y un pie fuera. También respirando el aire externo, no solamente el aire a veces viciado de la propia empresa, sino alguien que se oxigena fuera. El DIRCOM tiene esta suerte de tener un pie dentro y un pie fuera. Yo lo he definido alguna vez al DIRCOM como el abogado del público ante la empresa y el valedor de la empresa ante el público. Esta figura interpuesta, ¿no? Es la figura singular dentro de la organización, no hay otra figura así. Bien, pues una corriente es esa que defiende este DIRCOM, que es el que yo imagino que necesitamos y el que estamos promulgando. Hay otra corriente que es la corriente más vuelta hacia lo economicista, ¿no? El que quiere cuantificar la inversión en comunicación, y el que quiere saber cuánto nos cuesta conseguir tal cosa o la comunicación cuánto cuesta, ¿no? Un error de partida porque falta una cultura en la empresa, que es la cultura de entender que hay indicadores no financieros y indicadores financieros en la empresa. Yo recuerdo en mi vida profesional, hace muchos años en Argentina, un gran banco, cuando le comenté, después de las investigaciones, le comenté que ese banco, su banco, aun siendo el primero del país, el público lo catalogó en tercer lugar, el hombre se regresó. Digo, no puede ser, esta investigación está mal hecha, somos el primer banco del país. Digo, sí, usted es el primer banco del país y en el ranking financiero, efectivamente, ustedes son grandes banqueros y por eso son el primer banco del país. Pero hay un ranking psicológico, que es el ranking del público. Y en ese ranking psicológico usted es visto como un tercero. Son dos puntos de vista distintos, ¿no? Bueno, pues muchas empresas no han entendido todavía esto, que hay indicadores financieros e indicadores no financieros. Cada vez más, porque desde que en los años 50 surgió el boom, o el resurgir, mejor dicho, de los servicios, como el gran cambio en detrimento del producto, en la era de los servicios, digo, fue cuando surgió también la conciencia de los intangibles, porque el servicio es intangible. Contrasta con el producto porque el servicio es algo intangible. Sí, el servicio no se puede almacenar, no se puede prefabricar, no se puede exportar. El servicio se produce con el cliente a la vista. Un plan de pensiones, un viaje de vacaciones, se genera entre el cliente y el empleado. Y ese servicio, o un servicio médico, ya lo digamos, o un servicio de formación universitaria, como los que se da aquí, se crea cara a cara con el cliente, por utilizar un término comercial, y el servicio pues tiene una característica distinta del producto, ¿no? Esto a muchos empresarios les cuesta entenderlo, pero es así, y eso justifica este error, en cierta manera, este error de querer medir todo con una única herramienta, una misma herramienta, ¿no? Es de pura lógica que si yo quiero medir mi altura, utilizo el metro, y si quiero medir mi peso, utilizo el peso, ¿no? Y si quiero medir la fiebre, utilizo un termómetro. Pero el empresario quiere que todo se mida por el euro. Es un error. Cada faceta necesita su instrumento de medición y cada faceta tiene que demostrar el valor que tenga cada gestión, pero desde cada herramienta específica, ¿no? Bueno, pues hay los que predican que esto hay que justificar la inversión en comunicación. Aquí se pueden hacer algunas objeciones. Yo desafiaría
a cualquier empresario que me diga que quiere cambiar su imagen y que me diga, que me cuantifique, puesto que él es el que predica eso, que me cuantifique cuánto piensa ganar a partir del momento en que cambia la imagen o cuánto está perdiendo por no cambiar la imagen. Es incapaz, eso no se puede medir. Entonces, si no puedes medirme eso, quieres que te cambie tu imagen para mejorar la productividad y el rendimiento, y no sabes decirme cuánto quieres ganar o cuánto estás perdiendo por no hacer ese cambio, es que no hay herramienta para eso. Es que hay intangibles que se miden por otros métodos, ¿no? Y luego hay otra corriente, que es la corriente tecnológica, que parece que ahora de repente todo son las redes sociales y terror, horror, porque podemos ser muy desacreditados en las redes sociales y la empresa tambaleará. Me recuerda la moda de hace 3 años o 5, cuando surgió, yo lo llamé entonces, no como una moda, sino casi como una enfermedad, ¿no? Llegó de pronto el problema de la gestión de crisis, ¿no? Parecía que la crisis amenazaría a todas las empresas de repente, ¿no? Y a mí algún cliente, yo como consultor, algún cliente me había dicho, tenemos que pensar en el gabinete de crisis porque la crisis, y yo le decía, mira, en tu historia de empresa, ¿cuántas crisis has tenido? Decía, hombre, crisis, en realidad ninguna, problemas sí, conflictos también, pero crisis nunca. Pues no te preocupes ahora con la crisis, serénate, no te dejes llevar por este gran ruido de fondo en el que estamos inmersos todos. No podemos navegar o flotar en ese mar de confusión. Sí, las redes sociales tienen mucha fuerza, pero estamos viendo también se están desacreditando porque hay muchos perfiles falsos. Hay mucha gente que paga por comprar perfiles que digan que me gusta mucho y esto es mentira. Entonces, ¿cómo podemos alarmarnos porque haya una profusión de gente que está opinando a través de las redes sociales, ¿no? En la empresa alguien tiene que tener el cerebro frío, y ese sería el DIRCOM, para decir, calma, paremos, veamos nuestro historial, veamos nuestro horizonte, nuestra línea, nuestro proyecto de empresa, y centrémonos en eso y hagamos lo mejor que sea, atendiendo a que hay este entorno y vamos a capearlo, pero reafirmémonos en lo que somos, en lo que queremos ser y orientémonos, ¿no? Como decía un colega no hace mucho, decía que el empresario debería olvidarse del reloj y agarrarse a la brújula. Ciertamente, ya el día a día nos mata, olvidémonos del reloj y orientémonos, ¿no? Yo creo que hay 4 puntos cardinales que, con una mirada ahora así un poco a largo plazo y una mirada desde muy arriba, que es la manera de empezar a ver el futuro. Me acuerdo mucho del amigo Edgar Morin, cuando hablaba de los indicios portadores de futuro, ¿no? Los signos del tiempo, que tenemos que saber leer en ellos el futuro, ¿no? Creo que hay algunos signos de este tiempo que marcan lo que sería, lo que oriente o reoriente de nuevo la construcción de la formación del DIRCOM. O sea, el mismo máster, ¿no? El rediseñar constantemente, ya lo estamos haciendo, pero hay que hacerlo todavía con más valentía ahora que hay más cambios, ¿no? Yo creo que entre toda la confusión, como decíamos, una de las líneas que son evidentes, digo, levantemos el vuelo un poco y veamos lejos, es una tendencia hacia una democracia generalizada. Sí, hay muchos avatares, muchos problemas del día a día, de acuerdo. Empresas que cierran, de acuerdo. Pero si vemos a largo plazo y levantamos el vuelo, como digo, vemos que el mundo está cambiando hacia una democratización creciente. En los países latinoamericanos que han abundado los dictadores, etcétera, etcétera, esto se está acabando. Hemos visto cómo la gente protesta y las redes sociales son capaces de tumbar gobiernos incluso. Esta democratización lenta, si quieren, pero real, también llega a las empresas. El ordeno y mando se acabó en la empresa. El organigrama piramidal, que era el monumento de la era industrial al poder, de la máxima autoridad
el que está en la cima de la pirámide y los órdenes bajan de arriba abajo, esta pirámide se derrumbó. Ya no existen las empresas actualmente. Ya la organización es plana, es horizontal, es una red de nudos, no hay centro. Ya no se rige por el mando, ni por el temor, ni por el control. Se rige por la responsabilidad compartida. Esto es una nueva cultura. Y esta es la nueva cultura en la que tenemos que entrar, ¿no? Las empresas más avanzadas están generando una cultura de responsabilidad hacia adentro, de igualdad. Esta idea que decía de democrática está penetrando en las empresas. Hay cada vez más descentralización, se descentraliza la responsabilidad, se comparte, se implica la gente. Hay muchos empresarios que dicen que la gente no se implica o que la gente no se motiva. Es que la gente tienes que motivarla tú. La gente no está aquí para motivarse. Vengo aquí, me voy a motivar y amar esta empresa con locura. Eso es absurdo pensar en eso. Tienes que fabricar el ambiente para que la gente se enamore de tu empresa, de tu proyecto, lidera eso como empresario, ayúdate de las herramientas que tienes, el DIRCOM, una de las primeras, y diseña una cultura para esa empresa, una cultura de participación, de cooperación, de respeto hacia la gente. Esta es otra faceta que liga también, cuando les decía antes, lo de la comunicación. Y veo que voy de una rama a la otra, disculpen. El tema de la comunicación, en la época en que se fundó el máster en esta casa, para los empresarios, la comunicación era los medios de comunicación, porque la palabra comunicación en aquella época estaba asociada a los medios. Los medios de comunicación, el empresario los conocía porque eran la voz de la empresa a través de la publicidad. Y por tanto, para él la comunicación era la publicidad mediática, los medios, ¿no? Pero cuando el máster DIRCOM aterriza en la universidad, recupera en el ámbito universitario, recupera la comunicación como una rama de las ciencias humanas y sociales, humaniza la comunicación. Para el empresario entonces la comunicación era publicitaria y mediática, era un martillo, una herramienta. Para el DIRCOM es mucho más que una herramienta, es una herramienta estratégica en primer lugar. Bien, pues esta dimensión humana de la comunicación ha sido la universidad la que la ha recuperado a partir de la ciencia de la comunicación, que, como digo, es parte de las ciencias humanas y sociales. Entonces se produce, ya ven que todo se mezcla, se produce una simbiosis entre teoría de la comunicación, o mejor dicho, sociología de la comunicación, que es lo que incorpora el DIRCOM también en la empresa, porque aquí hay otro problema. El problema que hemos dicho antes del modelo productivista capitalista del industrialismo llevó como sabemos, a la disgregación de la empresa, a la fragmentación de las tareas, a la fragmentación de los procesos, a la fragmentación incluso de la organización. Bien, el DIRCOM está recupera la unidad esencial de la empresa, tiene herramientas para eso. Y me fui por las ramas y me perdí. Disculpen porque perdí un discurso que les quería decir. Sí, que en la comunicación decía, la economía llevada a este punto de que ya no hablamos de economía productiva, sino de economía especulativa, en la que estamos, la economía especulativa fragmentó, mejor dicho, desmembró de su propia esencia la sociología. Quiero decir que la economía existe porque existe una sociedad. La sociedad es antes que la economía. Es la sociedad la que inventa la economía para vivir. Por tanto, esto es inextricable. Sociedad y economía es una misma cosa. No se puede separar. Pero la visión del industrialismo salvaje rompió eso por la mitad, se olvidó de la sociedad y se lanzó a
a su objetivo principal, que era el capital que degeneró el capitalismo. Bien, pues ocurre que la comunicación a través de la universidad, al recuperar su carácter social, humano, es cuando recupera también e introduce en la empresa nuevos conceptos que antes no estaban. Ahora en la empresa se habla de ética, se habla de transparencia, de filosofía, de responsabilidad social. Todo esto se debe al paso del DIRCOM por la universidad. Y quiero decir, entre paréntesis, para no molestar a nadie, que las escuelas de negocios ignoran todo eso. Hasta hoy han ignorado la comunicación, porque las escuelas de negocios son también un producto del industrialismo. Las escuelas de negocios nacieron para fabricar especialistas para la era industrial. La empresa industrial necesitaba economistas, necesitaba contables, administradores, comerciales, especialistas fragmentados para alimentar su empresa. Y de ahí, a primeros del siglo, surgen las escuelas de negocios para fabricar especialistas para una empresa concebida como un equipo de especialistas. El especialista siempre es fragmentario, siempre es aislado en su técnica. La visión del DIRCOM es la contraria. Para explicar eso, quizá podría recordar una de las observaciones que yo hago a menudo, y seguro que si alguno de ustedes está trabajando en alguna empresa podrá identificar lo que les voy a decir. Para mí, todavía hoy, la gran mayoría de las empresas son mosaicos de piezas distintas, que son los departamentos, todas contiguas, pero que se ignoran recíprocamente. Esto es todavía una empresa. ¿Por qué es así? Porque cada pieza de ese mosaico, cada departamento, tiene su especialización, su responsabilidad, sus objetivos que cumplir, y por tanto no puede estar pensando en la empresa en conjunto ni en el largo plazo. El departamento de marketing tiene que vender, tiene unos presupuestos que cumplir, unas obligaciones que conseguir, unas metas que lograr y unos tiempos definidos, y tiene que dedicarse a eso. Y así cada departamento. Entonces, casi que la llegada del DIRCOM es llegar y conectar a la gente. Todo ese mosaico pronto se pone en conexión si enlazamos, por ejemplo, si conectamos con la Intranet. Ya tenemos la gente conectada. Hoy es fácil. Falta esa voluntad. El DIRCOM, pues, es esa persona que tiene esa visión general, global, que descubre ese mosaico disperso, diverso, fragmentado, inconexo, y se da cuenta de que un equipo no puede triunfar si no trabaja como equipo. Y lo primero que hace es conectar todo eso y tratar de incorporar a la empresa una cultura de equipo, una cultura de trabajo en colaboración, una cultura de cooperación. Y eso sí que entienden muy bien los empresarios, que todo empieza dentro. Es una frase que todos la conocen. Todo empieza dentro. Si dentro vamos mal, todo va mal. Y eso es una señal de racionalidad, ¿no? Darse cuenta de que si queremos que todo vaya bien, empecemos por entendernos. A mí ha habido algún empresario que me ha dicho que es que no confía en su gente. Yo he dicho, bueno, pues si no confías en tu gente, despídelas y busca otra. Porque es que no puede funcionar una empresa donde no confíes con tus colaboradores. ¿Qué vas a hacer así? ¿No? Bien, esta es la cultura que se está desterrando y la que está legando. Y quizá legados aquí, que no me enrolle más, y decirles que estamos en un momento, yo pienso, frontera. Creo que se está generando, no lo creo, lo digo con toda la convicción, se está generando un modelo nuevo de empresa. Lo estoy viviendo en varios países, estoy trabajando simultáneamente en varios países y esto ocurre simultáneamente. Se está formateando, para utilizar un término actual, se está reconfigurando otro modelo de empresa, basado en ese modelo que les decía de descentralizar, generar equipo, crear voluntad de cooperación, de hacer sentir el proyecto de empresa a todos y de que todos se beneficien también de ese proyecto de empresa. Y ese nuevo modelo de empresa está generando también un nuevo DIRCOM.
Yo creo que este modelo de empresa que está surgiendo es un poco la pescadilla que se muerde a la cola. Yo no sé muy bien si el DIRCOM es el que está generando ese nuevo modelo de empresa o la empresa nueva está moviendo el DIRCOM para que se adapte a lo que esta empresa está apuntando, ¿no? El hecho es que hay una simbiosis ahora, no lo hubo antes, el DIRCOM siempre se anticipó, hoy también está anticipado todavía, pero la empresa es otra. Y en la empresa hay ya un vuelco, un cambio de mentalidad. Los empresarios se dan cuenta que hay que cambiar la mentalidad. Estamos hablando de innovación, ¿no? Parece que innovación es la palabra mágica y realmente es indispensable, es necesaria. Si no innovamos y nos repetimos, estamos muertos. No podemos llenar más y más el mercado de objetos y de productos redundantes, innecesarios, y muchos de ellos, como digo, más que redundantes, ¿no? Hay que innovar, hay que regenerar todo eso, empezando por la actitud de la empresa. Y el DIRCOM es alguien que ayuda al máximo directivo a estas reflexiones y a reconducir la reflexión con el equipo de directivos hacia una nueva visión de la empresa, ¿no? El DIRCOM cada vez, en esos 20 años, ha habido una evolución muy grande, hasta el punto que empezó el DIRCOM confundiéndolo con alguien que venía a integrar los medios, ¿no? Como si fuera un plan de marketing, pero en general, ¿no? De esto ha pasado hoy a ser considerado ya el consultor estratégico interno. El consultor estratégico del máximo directivo, y el primer rol del DIRCOM hoy va siendo el de ser el consultor estratégico interno del máximo ejecutivo, de quien el DIRCOM se ocupa de su perfil de líder, o sea, del liderazgo del presidente o del CEO de la empresa, del liderazgo de la empresa y también de dar servicio como asesor estratégico interno a la línea de directivos. Este es el primer rol que hoy vemos que está tomando el DIRCOM. Fíjense si dejó atrás el manejo de medios y de elementos, los habituales, pasa a un nivel de inteligencia estratégica. El DIRCOM, en primer lugar, es un estratega. Y yo creo que la reconstrucción del DIRCOM va a basarse en tres grandes soportes, que son la estrategia en primer lugar, el management, porque el DIRCOM es un directivo y tiene que liderar equipos, y la comunicación. Este trípode, estos tres elementos que serán fundamentales y sobre los cuales se construye toda la formación del DIRCOM, se habrá de construir toda la formación del DIRCOM sobre este trípode. Digo, estos no son, como se dice ahora, tres elementos que hay que alinear. A mí esta palabra me pone nervioso. Esto de alinear, como si fuera el ejército y vamos a poner todos en fila india o todos en fila para pasar revista, ¿no? Esto no se alinea, se entremezcla todo, se integra todo. Poner en línea es poner uno tras de otro, uno al lado de otro. O sea, separados, juntos pero separados. Desechemos el concepto de alinear y hablemos claro, o hablemos con los términos específicos. Hay que, estos tres elementos, fuerza, hay que integrarlos, hay que, para decirlo gráficamente, hay que tejerlos, tejer una trenza en la cual la estrategia, el management y la comunicación tienen que estar entretejidos en una sola cosa única y sólida. Y sobre esto se monta toda la formación DIRCOM. Y esta es en cierta forma, esta la definición de complejidad. Decía mi amigo Edgar Morin que el complejo es lo que ha sido tejido junto y no se puede destejer. Y esto es es una imagen que deberíamos recordar. El DIRCOM tiene que tejer junto para que no se desteja más esa unidad esencial de la empresa a partir de la estrategia como inteligencia general de la empresa, la capacidad directiva y emprendedora y innovadora, y la comunicación ya no como finalidad, porque aquí hay otra confusión y pido perdón porque me extiendo demasiado.
hay otra confusión. Hay mucha gente, gente de buena voluntad y con la mejor, claro, con la mejor intención, que dicen que yo quiero ser comunicador. Y bueno, si quieres ser comunicador, tiene que ser actor de teatro, porque un comunicador es alguien que representa un papel en nombre de otro. El actor de teatro, él no ha escrito el drama, lo escribió otra persona que igual está muerta. Y él es el comunicador que da vida a esa persona, ese es un comunicador. Pero el DIRCOM no es un comunicador. El DIRCOM es estratega en primer lugar, básicamente estratega. Solo es comunicador cuando el máximo ejecutivo le designa para ese cargo. Dice, mira, a esta rueda de prensa yo no puedo acudir, tú me representas a la empresa. Entonces sí, el DIRCOM comunica con el equipo de periodistas que ha reunido en ausencia del presidente. En este momento sería un comunicador, pero no es un comunicador papagayo que lee algo, recita una cosa aprendida, sino que explica algo que él ha vivido y que él ha contribuido a generar en la empresa. Bien, este es pues pienso yo, un poco el perfil de hacia dónde tenemos que ir construyendo todo eso, ¿no? Y para volver, y para terminar con lo que decía antes de la brújula, creo que hay 4 puntos cardinales que definen nuestra época y que son muy específicos de nuestra época, porque no sirven para definir el pasado. Estos 4 términos son era de la comunicación. Estamos en la era de la comunicación. Antes estábamos en la era de la producción. Ahora estamos en la era de la comunicación. Yo creo que esta es una de los puntos cardinales. Estamos en la economía de la información. Ya no vendemos materia, estamos vendiendo datos, información, manejando datos, manejando información. Hoy, planear, crear modelos, hacer cálculos, es manejar datos. Y la computadora nos ha llevado a este nuevo escenario. Estamos en la era de la comunicación, en la economía de la información. Estamos en la revolución de los servicios, o en la cultura de los servicios, que es un cambio radical en relación con la era del producto. Ya sé, el servicio es inmaterial, el servicio es valor, es intangible, y esto requiere una cultura y una preparación distinta para gestionar. Y por último, estamos también hacia la sociedad del conocimiento. Yo pienso que si tomamos estos 4 puntos, comunicación, información, servicio, sociedad del conocimiento, tenemos unos referentes bastante claros, un paradigma, marca un paradigma nuevo hacia dónde tiene que funcionar el DIRCOM. Con la comunicación, con la información, y comunicación e información ya es lo mismo, igual que sociología de la comunicación y tecnología de la comunicación ya es lo mismo, está entretejido también y no se puede destejer. O sea que este es el mensaje último, ¿no? Pensemos, la realidad es la que es, el día a día es lo que es, pero hay que ver también hacia el futuro y un horizonte mucho más allá del que tenemos hoy para proyectar para el futuro, porque el DIRCOM no se prepara para hoy, estamos preparando el DIRCOM para el futuro, ¿no? Bien, pues esto es lo que quería decirles, más o menos pintarles una imagen de esta época frontera que marca un escenario distinto, un multiescenario distinto. Surgieron cosas nuevas como el concepto de stakeholders, hace pocos años, ¿no? Y todo esto hay que ir incorporándolo pues, a nuestro conocimiento, a nuestra formación, para poder dar una respuesta positiva, actual y eficaz a las organizaciones que nos dan confianza. Esto es todo. Felicitaciones.